sí es importante entender bien el Evangelio. De aquí que el contenido del Evangelio fue el tema de esta mañana. Y después vimos el Evangelio en el Antiguo Testamento, porque la doctrina de la gracia la presentamos a partir del anuncio profético y el testimonio apostólico. Pero ahora estamos frente a la situación: ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta podría implicar una salvación por obras, pero es donde debemos tener mucho cuidado. Porque la respuesta de los apóstoles es una respuesta que describe una obra de gracia. La fe en Jesucristo es obra de Dios. Jesús le dejó bien en claro a Nicodemo que lo que es nacido de la carne, carne es. Cualquier tipo de convicción que venga por persuasión humana no es una convicción que viene de Dios, no es la fe que salva. Podemos tener convicciones muy sinceras, pero si no vienen de Dios, lo que es nacido de la carne, carne es. Cuando Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, estaba confesando una convicción. Estaba declarando la misma fe que declaramos cuando invocamos el nombre del Señor en la confesión bautismal. Cuando declaramos con nuestros labios una fe del corazón, que Jesús es el Cristo, es el Señor, que murió por nuestros pecados y resucitó para darnos la vida eterna. Pero esa fe, Jesús le dijo a Pedro, no te la reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De modo que cuando nos enfrentamos a esta pregunta, nos enfrentamos a una pregunta muy crucial. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta que no se puede responder de manera superficial. Los judaizantes respondieron: les es necesario guardar la ley de Moisés y circuncidarse. Hoy las sectas, todas las sectas, desde el romanismo hasta la secta más insignificante de nuestros días, cree que la salvación es por obras. Tenemos diferentes versiones de la misma herejía. Tenemos diferentes versiones de la misma distorsión del Evangelio, que quita los ojos del hombre de Cristo para enfocarlos en la justicia propia, y que deja al hombre fuera de la posibilidad de participar del reino y de la redención. Por eso la respuesta de los apóstoles es vital. O se equivocaron y las sectas tienen razón, que nos ganamos la vida eterna con nuestra propia justicia, o esta es la verdad más grande que debe ser creída y debe ser predicada. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La doctrina de la gracia. Nuestra salvación no es obra del hombre, es una obra de Dios. ¿Para qué necesitaríamos un Salvador si podemos salvarnos? Y todo lo que está involucrado en la salvación es gracia. Charity, un regalo inmerecido. La salvación es un obsequio, pero no es un obsequio que nosotros merecemos. Es un obsequio que Dios nos confiere desde la misma fe. Jesús lo explicó así. Primero le dijo a Nicodemo: si no naces de agua y del Espíritu,
Alguien va a decir, y dice el bautismo. No, para nada. Jesús, cuando dice agua, está usando una metáfora que en el contexto del mismo Evangelio y de todo el Nuevo Testamento se utiliza como una figura de comparación de la palabra. Así que palabra y espíritu. El que no naciere de la palabra y del espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo llegamos a la fe en Jesucristo? Ya dijimos, no es por persuasión humana. Jesús nos lo explica así también. Él dijo, ¿no está escrito? Y serán enseñados por Dios. Así que el que oye a Dios y viene a mí, tiene vida eterna. Jesús afirmó, nadie puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. ¿Y eso qué significa? Serán enseñados por Dios. El que oye a Dios y viene a mí, tiene vida eterna. ¿Cuándo oímos a Dios? Cuando entramos en contacto con la palabra viva, el logos de Dios, aquel logos que era desde antes de que todas las cosas fueran creadas, el logos que estaba cara a cara con Dios, el logos que es Dios, el logos que se hizo carne. Esa palabra viva, el verbo divino, a quien en el mismo contexto de Juan se le llama el Dios unigénito que está en el seno del Padre, afirmando a Dios el Padre nadie le ha visto jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Conocemos a Dios en Cristo, en la revelación viva. Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿es por Cristo o por los profetas? Pedro nos dice que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Entonces Dios ha hablado por medio de los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De modo que la revelación de Dios en Cristo ha estado plasmada en las Escrituras en dos cosas fundamentales. El anuncio de los profetas, que como ya el hermano pastor Alfredo explicó muy elocuentemente y muy acertadamente, la primera evangelización no la dio Moisés. La promesa de un redentor en la simiente santa fue el trabajo de Dios. Dios evangelizó a Adán y a Eva. ¿Qué estamos diciendo? Que sin ese contacto con la revelación de Dios y la influencia y obra del Espíritu Santo en la mente del hombre, no se produce la fe. Cuando los apóstoles responden a este hombre en la ciudad de Filipos, cree en el Señor Jesucristo, le están presentando el Evangelio en pocas palabras y será salvo. Ya vimos qué implica creer en Jesús. Las tres dimensiones de la fe. La dimensión personal. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Es el Cristo
el Hijo del Dios viviente. La dimensión verbal, la autoridad que tienen sus palabras. El que permanece en mi palabra será verdaderamente mi discípulo. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La dimensión redentora, lo que hizo Cristo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Dejó el cielo, se encarnó, y la pregunta es, ¿por qué el Verbo se hizo carne? Dios se humilló en la persona de su Hijo, tomando nuestra naturaleza, para que en una condición humana cumpliera la justicia que usted y yo no podíamos cumplir. Pablo señala el cumplimiento de la promesa de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo. Vean, en armonía con lo que predicó Jesús, el tiempo se ha cumplido. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ahí está la encarnación del Verbo, y hecho súbdito a la ley. Así lo traduce la Reina Valera 1909. Súbdito a la ley. Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y afirmó, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no podrán entrar en el reino de los cielos. Suena a doctrina judaizante, ¿no? Pues no. Porque los que más lejos llegaron en su esfuerzo por cumplir la ley, por ganarse la vida eterna a través de la justicia de la ley, fueron los fariseos, fueron los escribas. Entonces, ¿podríamos nosotros rebasarlos a ellos? No podemos. Entonces, ¿quién realmente entra en el reino de Dios? El que lo hace a través de la justicia perfecta de Cristo. Es la base de la justificación por la fe. La síntesis de la doctrina de la gracia. Es por la justicia de Cristo que nosotros ahora tenemos acceso a Dios. Somos aceptos delante de Dios. Dios nos declara justos sobre la base de la justicia de Cristo, no de mi justicia. Entonces la fe en Jesucristo es esa confianza en esa justicia. Esa confianza que tuvo el ladrón en la cruz para decirle a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Oye, pues quisiera hacer algo por ti, pero mira, has sido ladrón, has sido asesino. ¿Cómo crees que vas a merecer entrar al cielo? Eso le dijo Jesús. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Con qué justicia? Con la de Cristo. Este justo ningún mal ha hecho. Fe en la justicia de Cristo. Fueron las palabras de ese ladrón que se salvó a su compañero. Palabras de fe, en donde no solamente se reconoció como un pecador, sino que reconoció la suficiencia de la obra perfecta de Cristo, su justicia. Entonces vean todo lo que implica creer en el Señor Jesucristo. Pero además, el Hijo de Dios tomó nuestro lugar en la cruz y saldó nuestra cuenta. Cuando Dios dio la ley, fue muy claro con el pueblo. Hoy los he puesto delante de la vida y de la muerte, de la bendición y de la maldición. El que cumple esta ley tiene vida y tiene bendición. ¿Quién la cumplió? Cristo. Y Él conquistó vida y bendición para nosotros. Su justicia nos abrió las puertas de la vida y de la bendición. Pero hay maldición y muerte para el que quebranta la ley. Y usted y yo quebrantamos la ley. Así que la maldición de Dios pende sobre la humanidad. Cuando hablamos de condenación, no precisamente nos estamos refiriendo a las llamas del infierno.
sino a la sentencia que la ley impone sobre el transgresor: maldición y muerte. Y Cristo, por amor a nosotros, tomó nuestro lugar en la cruz y ahí llevó nuestra maldición y nuestra muerte. ¿Qué podemos añadirle a esto, hermanos? La fe en Jesucristo es convicción en cuanto a la suficiencia de la obra redentora de Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es una invitación a confiar en la suficiencia de la obra redentora de Cristo. Y dicho eso, los apóstoles añaden algo más. La siguiente, por favor, hermano. Le dice, sacándoles fuera, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Tú. En el texto griego tenemos una elipsis, que es la omisión de una palabra que se da por entendida. Y por eso la traducción literal sería: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia y tu casa. Pero si resolvemos la elipsis, entendemos muy bien lo que dice aquí. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Tú debes creer y también tu familia. Entonces, vean que la predicación apostólica aquí presenta el Evangelio, pero me llama la atención cómo llega el Evangelio a la ciudad de Filipos, que es donde se desarrolla esta historia. La ciudad de Filipos es clave en el Nuevo Testamento. Y la manera como llega el Evangelio ahí es maravillosa. Estamos muy familiarizados con el carcelero de Filipos, una historia que escuchamos en la escuela dominical desde que éramos niños. Pero algo que se destaca es que cuando el apóstol llega a Filipos, el apóstol Pablo, su audiencia es femenina. Por alguna razón, y lo más probable es que en la ciudad de Filipos, por ser una ciudad eminentemente dominada por la filosofía helenista, pues no tenía sinagoga. Y había unas cuantas mujeres judías que se reunían a las afueras de la ciudad junto a un río. Y la estrategia evangelística de Pablo era llegar a la sinagoga, porque ahí encontraba tres clases de gente: judíos que conocían las escrituras, prosélitos, es decir, no judíos que se habían convertido al judaísmo y que estaban empapándose de la ley, y los temerosos de Dios, que eran gentiles, que no se comprometían con el judaísmo, pero que simpatizaban con la religión judía. Es decir, un contexto bíblico, tierra fértil para predicar el evangelio. Y esa era la estrategia de Pablo. Llegaba a una ciudad, se metía a la sinagoga, en su carácter de rabino, demostraba por las escrituras que Jesús es el Cristo. Así de sencillo. Pero aquí no hay sinagoga. Pero se entera de que hay un grupo de mujeres judías que se reúne a las afueras de la ciudad para orar. Y va ahí y les predica. No se menciona la presencia de un varón ahí. De hecho, la primer convertida en Filipos es una mujer. Una mujer que ni siquiera era de Filipos. Venía de la ciudad de Tiatira. Estaba ahí haciendo sus negocios. Pero Dios abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Vean cómo la gracia de Dios se manifiesta en la evangelización. Creyó ella.
hospedó a los apóstoles ahí en Filipos. Y Pablo continúa su labor evangelística ahí en Filipos, pero de repente un día, cuando se dirigía al estudio bíblico en el sábado, le sale al encuentro una muchacha poseída por un demonio que le daba una gran ganancia a sus amos. Era una esclava que adivinaba y estaba desprestigiando el trabajo misionero y evangelístico de Pablo. Así que Pablo simplemente reprende al demonio y la mujer pierde sus facultades. Y esto enciende la chispa de una persecución. Pablo es arrastrado junto con Silas ante los magistrados. Sin más, los azotan, los encarcelan, colocan sus manos y sus pies en el cepo y los meten en el calabozo más profundo. Todo parece casual, pero Dios estaba preparando todo desde antes de que Pablo llegara a Filipos, para que un hombre, un varón en Filipos, conociera el evangelio. Por eso, lo primero que queremos dejar hoy tiene que ver con el enfoque de la evangelización. ¿A qué le debemos tirar cuando evangelizamos? ¿A qué le debemos apuntar cuando evangelizamos? Y déjenme decirles, sí debemos enfocarnos en el jefe de familia, en el padre de familia. El enfoque de la evangelización tiene que ser en el padre de familia. Y les voy a explicar por qué. Aquí no solo es un ejemplo de cómo un padre de familia entra en contacto con el evangelio. No, es toda una descripción, en primer lugar, del trabajo de Dios. Ahí tenemos un pasaje, Hechos 16, del 6 al 9, que dice así: y atravesando Frigia, antes de que Pablo llegara a Filipos, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, es decir, la región de Éfeso y todas las ciudades circundantes. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y ahí en Troas, ¿qué pasa? Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. El mismo libro de los Hechos nos dice que Filipos era la principal ciudad macedónica. Y entonces ven de noche una visión, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole, le decía a Pablo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio Pablo la visión, enseguida, dice aquí, procuramos partir para Macedonia. Ahí estaba Lucas con Pablo, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Dios trabajando para que un varón pudiera llegar a oír el evangelio. Y todo lo que pasa, el conflicto con la divina, el encarcelamiento de Pablo, no es casualidad, es el trabajo de Dios. Cuando usted dice: hoy voy a ganar a almas para Cristo, y agarra sus folletitos y se sale a evangelizar, hay mucha sinceridad y muy buena intención, pero ¿sabe qué está haciendo? Está usted haciendo lo que usted quiere. Pero cuando usted le dice a Dios: Señor, quiero que hoy uses mi vida, que tú pongas en mi camino aquella persona a la que te tengo que compartir el evangelio. Hermanos, no falta alguien que le dice: yo quisiera estudiar la Biblia, pero no hay quien me la explique. Dios está trabajando ahí, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Así que cuando alguien se interesa por oír la palabra, Dios está trabajando ahí.
Y no podemos ser negligentes. No podemos agarrar el teléfono y decir, pastor, aquí hay una persona que quiere estudiar la Biblia. ¿No quiere venir a darle estudios bíblicos? No, si Dios hubiera querido, la pone en el camino del pastor. Pero la puso en tu camino. Es tu responsabilidad. Dios está trabajando en esa vida y te está llamando a que te unas a su trabajo. Desde ahí podemos ver cómo se manifiesta la gracia. Como decía el hermano, todavía Dios no había creado el universo. Y Él ya nos había predestinado para ser sus hijos. Entonces Dios está trabajando, ¿sí? Por eso, sí debemos evangelizar, pero el ideal de nosotros es alcanzar al jefe de familia. Porque cuando un hombre llega a creer en Cristo, va a ser instrumento de Dios. Y ahorita vamos a ver las razones. Entonces, en primer lugar, el enfoque en la evangelización debe estar sobre el padre de familia. Tenemos que tirarle al padre de familia. No digo que no le prediquemos a la vecina, no digo que no le prediquemos a los chavos, a los hijos, pero ¿por qué no predicarle el evangelio a nuestro compañero de trabajo? ¿Por qué no predicarle el evangelio a nuestro vecino? ¿Por qué no decirle, oye, me gustaría que vinieras a mi casa para que tomes un café y quiero compartir contigo un mensaje que puede cambiar tu vida? ¿Cuántos de nuestros vecinos van a aceptar? Quizás ni uno, dos o ninguno, pero alguno en el que está trabajando Dios. Jesús les dijo a sus discípulos cuando los mandó de dos en dos a predicar, le dijo, en cualquier casa que pasen, saluden, coman lo que les den. Y si hubiera ahí un hijo de paz, la paz reposará sobre ustedes. Y si no, se volverá a ustedes. Entonces, hay alguien que podemos alcanzar para Cristo. Y que cuando lo alcanzamos, tenemos una puerta abierta para alcanzar a su familia para Cristo. A través del evangelio, la predicación del evangelio. Entonces, es el enfoque en el trabajo de Dios. Inciso B. Debe ser el enfoque de los ministros en la capacitación evangelística de los santos. En Efesios 4, del 11 al 13, el apóstol escribe, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ministerios pastorales, ministerios que tienen que ver con la ministración de la palabra. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como pastores debemos estar entrenando a los varones de nuestra iglesia para que ganen, a través de la predicación del evangelio, a otros para Cristo. Sí tenemos que estar reuniéndonos con nuestros varones de la iglesia y enseñarles la gran responsabilidad de comunicar el evangelio. Pero en el ámbito del reino de Dios. Es cierto, hermanos, que hay una gran respuesta de parte de la mujer y que muchas veces también hay una gran respuesta de parte de los jóvenes. Pero déjenme decirles una cosa que es peligrosa hoy en nuestros días, en la evangelización. ¿Qué caracteriza la actividad evangelística en las iglesias en nuestros días? ¿Qué la caracteriza? A ver, la naturaleza del trabajo evangelístico de las iglesias en nuestros días. Su naturaleza. ¿Saben cuál es? Yo distingo entre atracción y comunicación. Lo que el cristianismo está haciendo hoy es atraer,
pero no está comunicando. Porque es más fácil atraer que comunicar. No es difícil, hermanos, organizar un campamento para jóvenes, llevar a algunos conferencistas ahí y darles un montón de actividades para que algunos hasta encuentren novia ahí en el campamento. Esto resulta atractivo. Pero ¿cuántos de estos jóvenes realmente entienden el Evangelio? ¿Les gusta el ambiente? La música en la iglesia atrae a nuestros jóvenes. ¿Por qué la mujer se acerca? ¿Por qué podemos atraer a la mujer? Porque damos conferencias sobre matrimonio, cómo puedes alcanzar a tu esposo para Cristo, cómo puede cambiar tu esposo. Y entonces la mujer busca, se ve atraída por la iglesia, porque espera tener un marido que ya no tome, porque espera tener un marido que ya no fume, que no la maltrate, un buen marido, un buen matrimonio. Y con nuestra actividad, entre comillas, evangelística, estamos manteniendo la atención y la atracción, pero no estamos comunicando el Evangelio. Recuerdo la triste historia de una señora que después de muchos años de estar yendo a la congregación y de haberse bautizado, un día mientras iba al templo con su Biblia bajo el brazo, se paró y dijo: ¿cuántos años tengo de venir aquí? Y mi marido no ha regresado conmigo. ¿Saben qué hizo en ese momento? Se regresó a su casa, guardó su Biblia en un cajón y jamás se volvió a parar por la iglesia. ¿Qué buscaba? Algo que le habían ofrecido, pero no era el Evangelio. Por muchos años estuvo en una congregación en la que nadie le habló del Evangelio. Y ese es el peligro de hacer el Evangelio atractivo. El Evangelio tiene que ser predicado tal cual es. Y es un mensaje radical. Es un mensaje que no le va a gustar a la gente. Pero tenemos que confiar que es un mensaje que lo va a creer aquel que por la gracia de Dios ha sido escogido para salvación. Tenemos que predicar el Evangelio. ¿Y por qué no enfocarnos en el varón? Hermanos, realmente la vida de la iglesia va a ser tan maravillosa, tan hermosa, cuando veamos a varones rendirse a los pies de Cristo, entender el Evangelio y arrepentirse y creer en el Hijo de Dios. Porque esto va a revolucionar su vida matrimonial, su vida familiar. Entonces debe ser el enfoque de los ministros. Invirtamos todo nuestro esfuerzo en la enseñanza a nuestros varones. Quiero que entiendan una cosa, hermanos. Hay 3 momentos en la vida cristiana. Se va a dar siempre. Se dio en Pedro, se dio en Pablo y seguramente se ha dado en la vida de usted. 3 momentos. El primer momento es el momento en el que entramos en contacto con el Evangelio. Cuando alguien por primera vez nos habló. Un día Pedro ve que su hermano Andrés llega muy contento con una noticia maravillosa: hemos hallado al Mesías. Y como que Pedro tal vez estaba medio incrédulo y dice: ven y ve. Y lo puso en contacto con Jesús. En ese momento Pedro dejó sus redes y empezó a seguir a Jesús. No, él siguió en su arco, él siguió su vida, buscaba al Mesías, lo había encontrado y estaba contento. Hay gente que tiene una necesidad de Dios que viene de Dios, pero no es sensible a Dios. Y está un segundo momento. Ese contacto con el Evangelio nos tiene que llegar a un segundo momento, nos tiene que llevar a un segundo momento, y es el momento en el que se produce la fe mesiánica. Es el momento en el que, habiendo entendido las Escrituras y habiendo experimentado la obra del Espíritu Santo y de la palabra en nuestra vida, se produce la fe. Y en ese momento se produce el nuevo nacimiento, una nueva vida. Llegamos a ser hijos de Dios.
¿Cuánto tiempo pasa desde nuestro primer contacto con el Evangelio hasta ese momento? Puede ser variado. Pedro dejó sus barcas y siguió a Jesús. Hasta que un día escucha la pregunta de Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y es cuando Pedro responde: ¿de veras quién es él? Y dice: pues es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente. Se produjo la fe. Pero hay un tercer momento, y es el momento de la madurez. Es el momento del crecimiento espiritual. Es el momento en el que tenemos discernimiento para entender qué quiere Dios con nosotros. Después de que Pedro confiesa su fe, Jesús les da la noticia: vamos a Jerusalén, el Hijo del Hombre va a ser rechazado, le van a matar, al tercer día resucitará. ¿Qué hizo Pedro? Dice: sí, los profetas anunciaron esto. No, tomó a Jesús, casi como si fuera su alumno, le dijo: Señor, no permitas que esto te acontezca. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Jesús? No te preocupes, Pedrito, voy a seguir tu consejo. Me agrada que estés preocupado por mí, pero voy a hacer lo posible de seguir tu consejo. ¿Eso dijo Jesús? No. Jesús les respondió severamente: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Había llegado a la fe, pero no había alcanzado la madurez todavía. Es hasta después de la negación, cuando ahí, después de una pesca maravillosa, Jesús los invita a desayunar y Pedro está ahí todo chiveado, comiendo. Y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Agapás mí. ¿Y qué responde Pedro? ¿Me amas más que todos? ¿Y qué dice Pedro? Señor, tú sabes que te quiero. No usó agapí, usó filein. Tú sabes que te quiero. No dijo más que todos, simplemente dijo: tú sabes que te quiero. Jesús le vuelve a preguntar: ¿me amas? Usa el verbo agapi. Y nuevamente Pedro responde: tú sabes que te quiero. La tercera ocasión Jesús le pregunta. Parece que es lo mismo, pero en realidad la pregunta es más profunda. Porque ahora Jesús cambia el verbo. Ya no usa agapi. Ahora usa el mismo verbo que está usando Pedro, filein. Y le dice: Pedro, ¿me quieres? Y es cuando Pedro se quiebra. Porque es cuando puede ver su realidad. Es cuando puede darse cuenta de que había vivido muchos años engañándose, creyendo que amaba a Jesús, cuando en realidad lo único que amaba era su propio ego. Y ahí, quebrantado, el Señor le dice la esencia de la madurez. Cuando eras joven, te ceñías y ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, otro extenderás tus manos, otro te ceñirá e irás a donde no quieres ir. Según la tradición, Pedro muere bajo la persecución neroniana en el año 66. Como quiera que sea, pudo haber escapado de esa muerte, pero no lo hizo, porque había alcanzado la madurez. Había llegado a entender de qué se trataba el reino, en donde ya no hago lo que quiero, sino lo que Dios quiere. Entonces veamos esto desde ese enfoque, hermanos. Así que, ministros, digámosle al Señor: Señor, usa mi vida para que los hombres de la iglesia realmente te conozcan. Y preparémonos para estos 3 momentos, hermanos. Muchas veces vamos a agarrar a nuestros varones de la iglesia en la primera etapa o en la segunda. Algunos ya están en la tercera. Pero hay que trabajar con ellos. Inciso C.
está en función de 4 cosas. O sea, el enfoque en la evangelización del padre de familia está en función de 4 cosas. Aquí solo estoy mencionando 3 porque la cuarta está implicada en las 3. En primer lugar, está en función del rol asignado por Dios al varón en relación a la familia. Primera a los Corintios 11:3 establece el orden de Dios para la familia. Un orden que empieza con Cristo. Cristo como cabeza del varón. Esto implica un hombre evangelizado. Implica la idea de alguien que ha creído con su corazón y ha declarado con sus labios, ha invocado el nombre del Señor. Por la palabra y el Espíritu, como dice en 1 Corintios 12, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es el hombre que ha llegado a la fe, que ha creído, pero que ha madurado, que tiene a Cristo como la autoridad sobre su vida. ¿Recuerdan cuando hablamos del Evangelio del Reino? Dijimos que el reino es una relación en donde Dios es nuestro Padre, en donde Cristo es nuestro Maestro y en donde Jesús es nuestro Señor. Pues bien, quiero que sepan que Cristo es la cabeza del varón. Y así, un hombre que tiene a Cristo como cabeza de su vida, entonces va a poder ser autoridad, va a poder ser cabeza de su familia. ¿Cómo puede un hombre dirigir a su familia si no tiene a Dios? El hombre sin Dios está muerto y un muerto se pudre, un muerto se corrompe. Por eso el ser humano sin Dios no va de lo malo a lo bueno, sino va de lo malo a lo peor. No es que los hombres pierden su autoridad, es que no tienen autoridad sin Cristo. Entonces, por eso necesitamos predicar el Evangelio, para que las familias funcionen, para que haya maridos que amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, para que haya hombres que provean para el sustento de su familia y sus mujeres no tengan que salir a trabajar, porque el que no provee para su casa es peor que un infiel y ha negado la fe. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su familia ha negado la fe y es peor que un infiel. No tiene a Cristo como cabeza. Así que hay un rol, hay un orden de Dios. Y así, hombre y mujer cumplen juntos la tercera dimensión, que es la misión que Dios ha asignado al matrimonio. ¿Por qué un hombre y una mujer se casan? ¿Le han hecho esa pregunta en una boda a los contrayentes? ¿Por qué te quieres casar con fulanita? Fulanito, ¿por qué te quieres casar con ella? Fulanita, ¿por qué te quieres casar con él? ¿Y qué dicen? Para ser felices. Es la respuesta más egoísta que he escuchado. No entendemos que la unión de un hombre y una mujer tiene que ver con la gloria de Dios. Y para que Dios sea glorificado, ese hombre y esa mujer unidos tienen que cumplir una misión en la vida. ¿Y cuál es su misión? ¿Construirse una bonita casa? ¿Tener 2, 3 autos en la cochera? ¿Una cuenta bancaria y un buen negocio? No. Malaquías 2:15 nos dice: ¿y por qué hizo uno? Habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. El hombre y la mujer tienen la responsabilidad que José y María tenían con Jesús. Se nos describe el desarrollo del hombre Jesús.
Y el niño crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para Dios, para con Dios y los hombres. 4 áreas de formación. La formación física, la formación mental, la formación relacional y la formación espiritual. Y es aquí donde tenemos la siguiente implicación: la responsabilidad del varón como instructor de su esposa y de sus hijos. Proverbios 1:8. Anótenlo porque quiero que lo lean en la Reina Valera 60. Si ustedes tienen la 2015 está bien, pero mejor léanlo en la traducción de la 60. No porque sea la mejor versión de la Biblia, no, sino porque está traducido con mucha exactitud en ese pasaje, Proverbios 1:8. Y dice: hijo mío, no menosprecies la instrucción de tu padre, ni desprecies el consejo de tu madre. Instrucción y consejo no son lo mismo. El padre tiene la tarea de ser instructor. Es el entrenador. Examinemos la creación. En el 6º día Dios crea al hombre y a la mujer, a su imagen y a su semejanza, los bendice, etcétera, etcétera. Pero en el capítulo 12 nos da una descripción de lo que pasa ese día. Primero Dios forma al hombre del polvo de la tierra, lo pone en el huerto, le explica cuál es la función del árbol que está ahí. El testimonio del reino. Ese árbol representa el reino de Dios, porque toda vez que el hombre y la mujer no comieran de ese árbol, estarían haciendo lo que Dios mandó. Cuando ellos comieran de ese árbol, estarían haciendo lo que ellos quieren. Y después Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que después de que le pone nombre a los animalitos, Dios lo pone a dormir, toma de su cuerpo y forma a la mujer. Y Dios la trae ante Adán. Y Dios declara: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero, ¿quién tenía la responsabilidad de comunicarle las instrucciones de Dios a Eva? Ella no estaba cuando Dios le dio estas instrucciones a Adán. Pues Adán. Y Adán hizo mal su trabajo. Porque Eva tenía una idea equivocada de lo que Dios quería. Y arrastrada por sus propios sentidos y la mentira del diablo, desobedeció a Dios. Y lo más trágico es que Adán, quien debiendo ser la cabeza, instructor de su casa, se deja arrastrar por lo que la señora dice y come del fruto que Dios había prohibido. Y termina echándole la culpa a la mujer. Muerte espiritual. Entonces, hermanos, el varón tiene la responsabilidad de enseñarle a su esposa, de instruirla, de capacitarla. En la carta a los Corintios dice que si una mujer en la congregación tiene una duda, que solicite una entrevista pastoral para resolver esa duda. No, dice, vaya a su casa y pregúntele a su marido. El marido debe estar preparado para enseñar a su esposa. El hombre debe crecer espiritualmente para poder ser luz para su casa. Cuando Dios dio el método educativo para el pueblo de Israel, les dijo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y este mandamiento que yo te doy hoy estará sobre tu corazón y lo enseñarás a tus hijos. Hablarás de él. Y ahí pone todo un proceso de instrucción, responsabilidad del hombre. ¿Y cuál es la tarea de la mujer? Pues una mujer bien entrenada, bien enseñada, bien instruida, lo que va a hacer es convertirse en una verdadera ayuda idónea. Va a ser el catalizador de la instrucción.
que viene de Dios a través del marido. Ella va a respaldar. ¿Cuántas veces vemos esa escena triste en el que la familia está reunida para comer y de repente el marido cree que es un buen momento para dar un consejo espiritual a su familia y le dice: a ver, hijos, escuchen lo que les voy a decir. Inmediatamente la señora dice: ay, ya vas a empezar, déjalos comer. ¿Estamos ayudando o estamos estorbando? ¿Por qué muchos hijos son rebeldes a sus padres? Porque sin darnos cuenta nosotros estamos generando esa rebeldía. El marido debe ser evangelizado. Debe crecer espiritualmente para que pueda hacer luz, porque un hombre que ama a Dios va a transmitir el amor en sus hijos y va a terminar teniendo hijos que amen a Dios. Un hombre que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia va a ver cómo sus hijos forman matrimonios en los que no hay infidelidad, no hay insultos, no hay humillaciones hacia la mujer. Por eso es tan importante el enfoque del evangelio al varón. Los apóstoles le dicen a este hombre en Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú debes creer y también tu familia. Rápidamente nos vamos a lo que sigue. La evangelización como un proceso que se da al poner a la familia en contacto con las Escrituras. Esto ya lo hemos mencionado mucho, lo mencionó el pastor Alfredo y solamente lo señalamos aquí. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a quién más, y a todos los que estaban en su casa. Sí, debemos tirarle al padre de familia, pero si no ponemos en contacto a la familia con la palabra, no funciona. Recuerden, ¿quieres que crean en Jesús como el Cristo? Estudia los profetas y el testimonio apostólico y demuestra por las Escrituras que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quieres que guarden lo que Cristo mandó? Estudia con ellos el Sermón de la Montaña y las parábolas. Siempre necesitamos partir de la autoridad que tiene la Escritura, porque la fe viene por el oír y por la palabra. Vean cómo lo presenta Pablo aquí rápidamente en Romanos capítulo 10, versos 6 al 17. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Una palabra tomada de Joel, pero que tiene su primer mención desde Génesis. Cuando Adán y Eva se quiebran por la muerte de Abel, se dan cuenta de que educaron a un hijo de manera permisiva, porque sus vidas eran vidas permisivas. Así que cuando Dios le da un nuevo hijo, que es Set, le dan una formación diferente. De modo que cuando Set se casa y tiene un hijo, Enós, algo sucede maravillosamente en esa descendencia. Los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. El evangelio había llegado finalmente. Y toda la descendencia hasta Noé, se nos dice que Noé era un hombre que invocaba el nombre del Señor. Y aquí dice que Dios es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aquí en el pasaje que vimos hace unos momentos se nos dice que le hablaron la palabra a él y a su familia. Y el resultado es que se bautizaron. ¿Qué tiene que ser una persona antes de bautizarse? ¿Qué le dijo Ananías a Saulo? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Lava tus pecados? ¿Con qué? ¿Con el bautismo? No. Lava tus pecados invocando su nombre. Por razones de tiempo no profundizamos en otras cosas muy importantes, pero bueno. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Sí, queremos que la familia invoque el nombre del Señor. Pero ¿qué se necesita para que invoquen el nombre del Señor? Que crean en el Señor. Pero ¿cómo creerán
a aquel de quien no han oído. Si no se les pone en contacto con la noticia, con el Evangelio, ¿cómo van a creer el Evangelio? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de quienes, de los que anuncian el Evangelio, de las cosas buenas. Pero no todos obedecieron el Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Por esto, la fe es por el oír, pero el oír cualquier cosa, las experiencias del predicador o del papá, no. La palabra de Cristo. Pon a una familia en contacto con la palabra de Cristo, trabaja con esa familia, acércate al varón, enséñale el camino. Y entonces la fe viene por el oír. Por último, el ideal en la evangelización es la integración a la iglesia de familias genuinamente convertidas. Además de lo que tiene que ver con la familia, una familia debe servir a Dios en la iglesia. El varón tiene un ministerio en la iglesia, los hijos también, la esposa también. Filemón 1, del 1 al 3, es un ejemplo hermoso de esto. En aquella hora de la noche los tomó consigo y les lavó las heridas de los azotes. Él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Vean, se integró a la iglesia. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa y se regocijó de que con toda su familia había creído en Dios. ¿Qué pasa cuando toda la familia ha creído en Dios? En Filemón 1, del 1 al 3, tenemos un ejemplo hermoso. Dice así: Pablo y Timoteo. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo a Filemón, el amado. ¿Cómo le llama? Colaborador nuestro. Ahí tenemos a un jefe de familia que estaba involucrado en el trabajo misionero. Colaborador nuestro. A la hermana Apia. ¿Quién era Apia? Sin lugar a dudas, la esposa de Filemón. A Arquipo, hijo de Filemón y de Apia. ¿Y cómo le describe a Arquipo? Nuestro compañero de milicia. ¿Y qué más? Y a la iglesia que está en tu casa. ¿No les parece hermoso? Una familia completa sirviendo al Señor. Eso es lo que quiere Dios. Y esto es posible si nosotros realmente nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios para la evangelización de la familia. Bueno, hermanos, espero que, aunque breve y muy sintetizado, esto haya despertado en nosotros una inquietud. Que Dios los bendiga, hermanos.